Muchas gracias y qué placer ver tantas personas ahora después de la comida. La verdad es que he pensado que va a ser un poco más difícil de rellenar toda esta sala. Encantada de conocerlos. Mi nombre es Elisa. Les voy a decir desde el principio, soy súper nerviosa cuando estoy hablando en castellano, aún más en eventos, así que de vez en cuando van a escuchar una palabra en inglés, una en castellano, así que espero que va a salir bien. Pero hoy ha dicho que somos expertos. No sé si soy experta en inteligencia artificial, pero sí tengo conmigo 3 expertos, 3 CTOs de empresas que están contribuyendo a algo en la sociedad usando la IA cada día, o si sus equipos están usando la IA. Así que, como lo hemos dicho, creo que mejor sería presentarles vosotros mismos, decirnos algo sobre qué es lo que está haciendo su empresa, así un poco brevemente, por cada uno, qué está haciendo su empresa, lo que están haciendo vosotros, y dónde han visto ya la IA en sus empresas. Así que les voy a nombrar porque sé que a veces es más difícil cuando tenemos 3 ponentes, pero Laura, ¿quieres empezar tú? Vale, bueno, pues buenas tardes a todos. Yo soy Laura Garrido, soy la CTO de Ferrovial. Ferrovial, bueno, para los que no nos conozcáis, pues somos una multinacional de infraestructuras. Básicamente lo que hacemos es desarrollo de infraestructuras, cubrimos todo el ciclo de vida de la infraestructura, desde la fase diseño, construcción y después la parte explotación. Tenemos 4 grandes unidades de negocio. La constructora, que bueno, que al final pues es un pilar muy importante tanto por la parte de diseño como por la parte de ejecución de las grandes obras civiles, sobre todo nos encargamos de obra civil. Luego tenemos una unidad de negocio de autopistas. Es un negocio muy concesional. Al final tenemos fundamentalmente autopistas en las Américas. Nuestro activo estrella es la 407 de Toronto, que básicamente es una autopista de peaje que hace circunvalación a las ciudades, y además de eso pues tenemos 5 managed lanes más dentro de Estados Unidos. Después tenemos un negocio de aeropuertos en el que bueno, el proyecto emblemático que tenemos ahora es que estamos reconstruyendo la nueva Terminal 1 del aeropuerto JFK, que está previsto que salga a producción o operación en el 2026, y tenemos un área de negocio también de energía, en el que bueno, estamos invirtiendo sobre todo en temas de energías renovables. Y luego, bueno, pues un quinto negocio que está muy relacionado además con el tema del día, que es todo lo que tiene que ver con data centers, con construcción y explotación de data centers. Y bueno, pues en Ferrovial al final somos una empresa que tenemos un ADN innovador, es decir, que la parte de innovación pues es importante dentro de nuestro negocio, y llevamos trabajando con IA y haciendo pilotos con IA tiempo ya, para lo que son los tiempos de la IA, claro que tampoco es muchísimo tiempo. Y bueno, pues al final hemos encontrado aplicación un poco en todo el ciclo de vida, desde las fases de licitación, análisis de licitaciones, de pliegos, regulaciones, etcétera, la parte de diseño, ¿vale? En las fases de diseño, pues al final todo lo que es el diseño generativo también hemos visto ahí muchas que la IA nos puede ayudar en muchas cosas. Y después, bueno, pues por supuesto en todo lo que tiene que ver más con la parte concesión, gestión dinámica de peajes, etcétera, operación de autopistas. Y luego les decía antes también en la comida que una cosa que sí que está avanzando mucho y que igual está yendo un poco más deprisa de lo que nosotros pensábamos es esta parte de conexión con el mundo físico, ¿vale? O sea, empezamos a tener pilotos de maquinaria autónoma, de verdad, gestionada por IA, que es capaz de moverse en un site de construcción de forma autónoma. Entonces, bueno, pues al final estamos intentando explorar, y hay cosas que ya tenemos en fase en producción, la IA en todo lo que es el ciclo de vida de la gestión de infraestructuras, que es el core de nuestro negocio. Pues muchas gracias. Manuel, ¿quieres contarnos un poco sobre lo que estás haciendo tú y qué es lo que está pasando en Turing Dream? Pues nada, yo soy Manuel Tarrasa, me responsabilizo de la parte CTO, digamos, de la compañía, que somos una empresa básicamente 100% inteligencia artificial. Mi trayectoria profesional ha estado siempre relacionada con el tema tecnológico y las empresas, ¿no? He sido socio fundador de varias empresas, algunas de ellas las conoceréis, ¿no? Como Meta4. He tenido responsabilidades también en grandes compañías como Prosegur, era el CEO global de Prosegur, etc. Y esta evolución ha sido muy interesante desde el punto de vista de las cosas que hemos ido aprendiendo, ¿no? De hecho, yo fui socio fundador también de una empresa de inteligencia artificial en el año 2000, que no había el hype que hay ahora, era como hablar de quantum computing en este momento, ¿no? La gente te oía tal muy interesada, pero realmente no había tracción. Y hace pues cosa de un año y medio
con el tema de la inteligencia artificial generativa, vimos claramente que era el momento de volver a intentar una empresa de inteligencia artificial, ¿no? Entonces nace Turing Dream como una empresa que se dedica a la inteligencia artificial, pero no para hacer LLMs o algo que ya casi está comoditizado, ¿no? en el cloud, y que además hay que invertir muchísimo dinero, ¿no? Por encima de 200 millones de dólares para tener algo realmente competitivo, ¿no? Aunque ahora dicen los chinos que no tanto. Dicen que, pero bueno, la realidad es que hay que invertir mucho dinero, ¿no? Y nacimos como una plataforma agéntica, es decir, nosotros utilizamos toda la infraestructura del cloud, toda la infraestructura de los LLMs, para poder hacer de una forma sencilla agentes, para democratizar lo que es la utilización de agentes. Ahora mismo las empresas tienen mucho problema en el sentido de encontrar talento que les permita entrar en el mundo de la inteligencia artificial. Y creemos que habilitar inteligencia artificial y plataformas agénticas que permitan a las empresas utilizar inteligencia artificial sin ser verdaderos expertos es la clave de muchos negocios y la clave de muchas cosas que van a pasar en el futuro. Porque evidentemente la inteligencia artificial en el mundo de la tecnología es 100% el futuro, ¿no? Y en ese sentido, nuestra plataforma permite eso. Turing Dream básicamente lo que hace es democratizar y verticalizar por distintos sectores el uso de agentes, pues a lo mejor para educación, para formación, para banca, para seguros, para distintos elementos, ¿no? Y en eso creemos y en eso estamos apostando. Muy bien, y vamos a hablar un poco más sobre el impacto que puede tener en la sociedad, en la educación. Y por tu parte, Pablo, ¿qué es lo que están haciendo vosotros en Meetings? Los conocemos de mucho tiempo ya, o a mí así me parece, pero ¿cuál es tu rol y qué es lo que hace la empresa? Genial, pues buenas tardes a todos. Yo soy Pablo y soy el responsable de tecnología de Meetings. Meetings es una startup de Barcelona que tiene ya una trayectoria de 6-7 años y lo que nos dedicamos es a desarrollar productos de inteligencia artificial para facilitar el acceso a los tratamientos más avanzados utilizando metodologías de toma de imagen sencillas. En concreto, nos dedicamos a trabajar en el entorno de ictus y lo que tenemos son distintos productos que analizan tags cerebrales, que son como radiografías que se hacen al cerebro, para identificar distintos biomarcadores de ictus. Pues si hay oclusiones o trombos en alguna parte del cerebro, dónde están localizados, si existe algún aneurisma que ha causado alguna hemorragia en el cerebro, qué parte del cerebro está siendo afectada por el ictus, qué parte del cerebro está en riesgo de morir, etcétera. Entonces, aportamos toda esta información en tiempo real a los médicos para que puedan coordinarse y bueno, hacer un tratamiento de una manera con más información, más rápida, que al final pues, tiene un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Que puedan tener ictus. Al final el impacto de la IA en nuestra empresa es muy grande porque nuestro producto está totalmente basado en IA. Sí que es cierto que también lo utilizamos de manera interna para nuestros procesos y para optimizar. Entonces, bueno, al final estamos en contacto diariamente y sí que es algo que lo que creemos. Y lo que puedo decir es que la primera vez que he visto el vídeo, tenéis un vídeo con un caso de uso de inteligencia artificial en el sector de salud de Meetings, les puedo confesar que he llorado cuando lo he visto. Ha sido súper emocionante y por eso me gustaría hablar un poco con vosotros sobre el impacto, porque ya podemos hablar de impacto. Cuando hablamos de inteligencia artificial ya tiene como 70 años desde cuando estamos hablando de inteligencia artificial. Ahora tenemos 5. Hace un poco tiempo hemos hablado que tenemos 7 años de inteligencia artificial generativa, que nos hace pensar que cuándo ha volado todo este tiempo. Así también podemos hablar de impacto. Y quería empezar por el impacto más en la sociedad, no tanto de impacto del negocio. Y quería preguntarte a ti, Manuel, si nos puedes contar un poco qué es lo que has visto como impacto en el sector de educación de tu experiencia. A ver, yo creo que el estado del arte en inteligencia artificial actualmente está suficientemente maduro como para que determinadas industrias se vean más afectadas que otras. Entonces, yo creo que 2 de las industrias donde ese grado de madurez ha llegado al punto de ser muy útil, una es medicina, todo lo que tiene que ver con medicina claramente ya está ahí. No todo, pero quizá radiodiagnóstico, ¿no? El tipo de cosas que estabas comentando tú. Y la otra es educación. ¿Por qué? Bueno, no tienes más que ver a los chavales, ver cómo utilizan en las escuelas el ChatGPT, etcétera, ¿no? Con eso ya te lo dice todo.
Pero la realidad es que se pueden hacer productos mucho más sofisticados para ayudar a la gente a prosperar en su vida, ¿no? La educación es una parte fundamental de la sociedad, es una parte que de hecho está salvaguardada por todos los estados, y pensamos que el grado de madurez es total ahí ya como para poder ayudar. Y por eso Turing Dream, uno de los verticales que tiene más claros, es en el tema de la educación. En principio, nosotros no vamos a sustituir las escuelas ni nada por el estilo, porque nosotros pensamos que hay una parte social en las escuelas que es muy importante y que hay que salvaguardar. Pero ¿quién no ha estado en su casa a las 3 de la mañana pensando en el examen que tenía al día siguiente de matemáticas y no entendía lo que había escrito en los apuntes, ¿no? Bueno, pues ese tipo de problemas es el que sí puede resolver fácilmente la inteligencia artificial. Nuestra línea de productos en educación sí que sustituyen de alguna forma lo que podrían ser los tutores particulares, ¿no? Los profesores particulares. Nunca la escuela, porque eso pensamos que tiene que ser de otra manera, ¿no? Tiene una parte más social y ética, por decirlo de alguna forma. Pero la parte más dura, la parte más de ciencias, la parte más de aprendizaje individual, que muchas veces se ve dificultado porque no has atendido en clase o porque no lo estás entendiendo o porque el profe aquel día tuvo un mal momento y no te lo pudo explicar, ahí tenemos un campo de actuación brutal donde podemos mejorar la vida a la gente enormemente. Pues es interesante saberlo porque tengo que confesarte algo. Yo durante mi universidad he sobrevivido porque he dado clases tutoriales de matemáticas, así que entiendo cuando hablamos de quitar trabajo, puede ser que para los estudiantes de matemáticas que están haciendo estos tutoriales, Turing Dream nos va a hacer un poco siempre hay espacio para todos. Hay espacio para todos. Y por tu parte, porque están trabajando con los hospitales, con los médicos, y también esto tiene un impacto muy grande en la sociedad, ¿cuál ha sido el impacto de IA y cómo lo están adoptando los médicos también? Sí. Realmente los casos de uso que a mí se me estaban ocurriendo también tenía que ver sobre todo con educación y medicina. Yo creo que una cosa que se está consiguiendo es que se va a poder realizar diagnósticos o casos de uso específicos a cada usuario, ¿no? Más personalizados. Va a haber más personalización, tanto pues en la educación, pues con personas que tengan distintos problemas de aprendizaje, pues cómo ayudarles, ¿no? Y cómo enfocar esos procesos educativos. Con la medicina, pues igual, realmente. Otra cosa que yo creo que es muy importante y que creo que en ese sentido Meetings yo creo que contribuye es en la democratización del acceso en este caso a los distintos tratamientos. Nosotros al final lo que hacemos es analizar escáneres cerebrales con metodologías que están disponibles en cualquier hospital en el mundo. Entonces, hospitales que tengan menos recursos, que sean de la España vaciada, de los barrios, países que tengan menos recursos, pues van a tener acceso a estas tecnologías que realmente son pues tratamientos o biomarcadores que solo se obtienen con metodologías más avanzadas que están disponibles en algunos casos hasta en el 5% únicamente de los hospitales a nivel global. Entonces, en ese sentido creo que también es muy importante. Luego ya más otros casos de uso, yo creo que en general en cuanto con la cantidad ingente de datos que se están generando, pues el poder tener un proceso de toma de decisión más informado para tener más impacto, eso yo creo que a nivel de empresa y de a nivel gubernamental pues va a haber también mucho impacto. Y luego yo creo que también en el caso de la medicina es un caso también interesante el poder tener más tiempo para tener más creatividad y poder enfocarte en las cosas en las que realmente puedes tener un valor, ¿no? En medicina en concreto se está viendo cómo se están desarrollando distintas herramientas para facilitar la consulta, ¿no? Transcriben las consultas, organizan toda la información que se está hablando y en ese sentido el médico puede tener un trato más humano, con el paciente, ¿no? Entonces, evitar pues tareas burocráticas, repetitivas, etcétera, para tú poder enfocarte en lo que en las cosas en las que aportas más valor, ¿no? Pues yo creo que también va a ser muy interesante. Y si me permites aportar una cosa, muchas veces nosotros pensamos en las aplicaciones un poco en el primer mundo, ¿no? En España, en Europa, en Estados Unidos.
Pero daros cuenta que hay otro mundo ahí, la India, Sudamérica, otro conjunto de países donde la medicina no está al nivel que estamos aquí y donde la educación no está tampoco tan accesible como está aquí. Entonces, el hecho de que tengamos la capacidad de proyectarnos a través de Internet con todas estas herramientas, para esos países, y para nosotros va a ser importante, para esos países va a ser fundamental, porque es que allí no hay médicos, allí no hay educadores. La única oportunidad que tienes es que haya herramientas que realmente lleguen a ti, ¿no? Sí, leyendo los reportes vemos que los países que ya están más avanzados, las empresas que ya están más avanzadas, van a usarlo más y también van a hacer una diferencia aún más grande que los países que no lo tienen suficientemente. Y tener este tipo de proyectos que están democratizando el acceso de IA en educación, en el sector medical, me parece algo que pues sí contribuye en realidad a lo que estamos haciendo con el mundo. Y los casos de uso de cuales estabas hablando, Pablo, al final me parece que son similares también con casos de uso que están pasando en negocios. Evitar tareas repetitivas, operacionalizar, acelerar los procesos internos. Y cuando estabas hablando sobre la discusión de hoy, Laura, tú me estabas diciendo sobre el impacto que va a tener también en el departamento de IT de las empresas. Así que no solo pensando en empresas que están construyendo IA para el consumidor, pero también cómo usamos la IA internamente en nuestras empresas. Así que, ¿cómo has visto tú el impacto en las empresas, en el sector de IT, en tu departamento, y cómo está ayudando a las personas o a vosotros? Sí, bueno, pues yo creo que efectivamente que hay un terreno, por lo menos nosotros lo vemos así, que es la IA para IT. O sea, muchas veces nos centramos en hacer programas, etcétera, para el negocio y para facilitar el negocio, y nuestros propios procesos, nuestras propias maneras de trabajar, pues como es que están más abandonadas. Yo creo que ahí el primer gran salto fue cuando empezamos a trabajar con todo como software, ¿vale? Pues las redes como software, la infraestructura como código, etcétera. Ahí dimos como ese primer salto, sobre todo pues para departamentos de operaciones IT, ahí fue el primer salto de hay que cambiar ese punto del mindset, y es el salto que nos ha habilitado ahora de verdad poder aplicar esa IA en nuestros procesos internos. Entonces, más allá de la IA que está embebida en las herramientas que todos utilizamos en nuestro día a día, y no hablo solo de las herramientas más de desarrollo, sino también pues, de las herramientas de Service Desk, de herramientas de operaciones IT básicas, que todas tienen su parte de IA, y lo primero que hay que hacer es explotarla y de verdad sacar fruto de eso. Pues pasa un poco igual con todo lo que tiene que ver con observabilidad, sistemas de monitorización, autorresolución de incidencias, etcétera. Todo eso pues también es algo que hay que explotar, y después pues bueno, ese punto de oye, pues vamos a desarrollar agentes que de verdad nos faciliten la vida a nosotros como operaciones IT. Pues no sé, un caso de uso muy, muy pequeño, pero que a nosotros, por ejemplo, nos ha ayudado, nos ha ahorrado tiempo, es pues nosotros tenemos el típico proceso de paso a producción de un nuevo entorno, que había un proceso, un RTPA, que le dedica una persona típicamente tardaba más o menos como un día en hacer ese proceso. Bueno, pues hemos creado 4 agentes y hacen el proceso en 10 minutos, si llega. Pues van aprendiendo, vamos aprendiendo también a cómo hay que darle la información a los agentes para que de verdad sus resultados sean cada vez mejores, y ahora mismo pues ya estamos llegando a unos niveles de confianza en los agentes que dentro de poco pues será algo que esté automatizado per se y que ni siquiera necesite ese punto de supervisión. Para mí, bueno, pues ahí es un poco como en todo el resto. El gran reto es el cambio de mindset. Y es el cambio de mindset que, un poco lo que os decía, desde mi punto de vista, y yo que ya tengo unos cuantos años, pasó primero con esa evolución de todo como software, ¿vale? Pues los equipos tradicionales de operación que estaban acostumbrados a ejecutar unos procedimientos, de repente se tuvieron que convertir en desarrolladores de software, porque ahí es donde estaba el valor. Pues para mí ahora es otra vez que bueno, que seamos capaces de volver a dar el salto, de entender dónde aportamos el valor, y vuelvo a pensar no solo a negocio, sino adentro de operaciones IT, de entender dónde aportamos el valor, cuál es esa forma de nosotros como humanos de aportar el valor en un entorno operaciones IT, por ejemplo, y hablo menos de desarrollo, que ya sé que es, porque creo que es mucho más conocido y que es algo mucho más, bueno, que hay muchas más herramientas, que hay muchos más casos de uso y que seguro que todos vosotros habréis probado un montón, pero hay muchas otras áreas de IT que también se pueden ver favorecidas por esto. Entonces yo ahí, bueno, es un poco el reto mío personal este año, es pues, hacer empujar a que se produzca ese cambio de mindset y de verdad para nosotros mismos nos disfrutemos de las ventajas de la IA.
Y al mismo tiempo, trabajando con muchas empresas en mi vida, cuando hablamos con los equipos de negocio, sabemos que el departamento de IT es el departamento que les pone reglas. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, y piensan, ¿por qué no puedo hacerlo? Porque nos va a ayudar en el negocio. Y sé que al mismo tiempo, cuando desarrollamos IA, tenemos que tener algunas reglas. Y al mismo tiempo, para ti, es difícil ver, ok, cuánto podemos desarrollar, cuánto podemos avanzar, pero al mismo tiempo tener las reglas que van a enforzar que nuestra empresa está haciendo las cosas de una manera buena. ¿Cómo lo ves tú o en Ferrovial? Vale, pues ahí sí, efectivamente, o sea, al final la IA, uno de los temas que tiene, y ya pensando más en negocio y en personas igual menos técnicas, es que ha democratizado completamente el acceso a la tecnología, o sea, la barrera de entrada es muy baja. Entonces aquí, bueno, pues las compañías, por lo menos nosotros, nos hemos encontrado el típico dilema de cuánta independencia les damos a los usuarios finales o al negocio, que sin poner en riesgo esta parte más de seguridad. Entonces, bueno, ahí hemos definido básicamente un modelo de gobierno en el que dejamos, en función de los casos de uso y de las herramientas, pues dejamos independencia total a los usuarios finales, pues los típicos copilots, etcétera, que todos los usuarios pueden y deben usar. Luego, cuando ya son temas más complejos de hacer agentes, etcétera, pues ahí, dependiendo de la complejidad, damos un grado de libertad a los usuarios, y luego ya las cosas más complicadas, etcétera, pues es IT quien lo hace. Entonces ahí, bueno, pues lo primero es montar ese gobierno de un poco categorizar la demanda y esos diferentes casos de uso y ver dónde encaja cada uno a priori y cómo lo colocarías. Y luego otra cosa que hemos hecho, llevamos ya más de un año trabajando en ello, firmamos un acuerdo estratégico con DXC y hemos montado una plataforma en Azure que un poco marca o delimita ese marco de trabajo, ¿vale? Lo primero que tiene es un montón de servicios básicos que nos permiten, pues, hacer todo lo que tiene que ver con catálogo de agentes, garantizar la seguridad, control de acceso a los datos, etcétera. O sea, tenemos un marco de trabajo en el que para determinadas personas del negocio son autónomos para generar determinado tipo de agentes, ¿vale? Entonces eso, bueno, pues nos garantiza que damos ese margen de libertad, pero sin poner en riesgo la seguridad, y después que tenemos ya muchísimo trabajo hecho y una base muy sentada para que cuando ya el departamento más IT se pone a desarrollar agentes, pues tiene mucha parte del camino hecho y que reutilizamos, porque un peligro que tienen esta tecnología y todas las tecnologías es que puedes tener a 25 personas en la compañía haciendo lo mismo. Bueno, pues aquí con esto hemos intentado poner un poco de orden a cómo no cortar esa innovación, porque creo que además una de las cosas de la IA es que debemos animarnos todos a probar. O sea, esa parte de experimentación creo que es fundamental y que de ahí se captura muchísimo valor para el negocio, pero claro, dentro de un marco que tiene que por lo menos todos los temas seguridad, etcétera, pues tienen que estar muy vigilados. Sí, y de tu experiencia, Manuel, porque has trabajado con muchas empresas, ¿cuáles han sido los retos que has visto tú en la adopción de IA en estas empresas y qué es lo que han hecho para tener éxito? Muchísimos. Primero un paréntesis casi inicial. Lo que comentáis antes del uso de la inteligencia artificial en IT, una cosa que se nos está aproximando a muchos departamentos de IT de empresas grandes es para que les ayudemos en su contact center tecnológico, en el helpdesk. Sí, sí, claro. Y ahí estamos teniendo bastante actividad. Y volviendo a tu pregunta, básicamente el problema es gigantesco. O sea, yo he estado en Prosegur, en empresas enormes, y por un lado, las estructuras propias de la empresa se defienden un poco de determinadas cosas, ¿no? de los riesgos, como es lógico. IT por temas de arquitectura, toda la parte del departamento legal por todo el riesgo regulatorio, la protección de datos, tal, los CISOs por todo el tema de la ciberseguridad, y todos juntos montan unos comités estupendos, yo el primero, yo estoy en esos comités, donde como te descuides lo paras todo, el 100% de las cosas. Y es un problema porque estas tecnologías son altamente útiles para un montón de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al final el usuario se va buscando sus formas de utilizarla, y cogen su móvil personal y se cogen el ChatGPT y a poco que te descuides te meten la oferta de no sé qué en el cacharro. Y es inevitable porque es que tú no puedes controlar el móvil personal del tío. Entonces,
¿qué hacer, no? ¿Qué hacer ante este panorama? Que, por cierto, esto que estaba diciendo del móvil del tío no es una cosa que me haya ocurrido. O que no, es que hay estudios ya en la industria, EY me parece que tiene uno por ahí, donde hablaba de esto sistemáticamente y con estadísticas de cómo la gente en general, para prosperar en su trabajo, está empezando a utilizar la inteligencia artificial de forma fraudulenta. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con todo esto? Pues a ver, fórmulas mágicas no hay, es un tema muy complicado. Lo que sí creo que funciona es montar el típico centro de competencias donde tienes gente que sabe de inteligencia artificial, que sabe de leyes, que sabe de ciberseguridad, que sabe de arquitectura. Les pones todos juntos a pensar en el asunto y de alguna forma tienen que estar incentivados por la alta dirección para que sean razonables. ¿De acuerdo? Porque si no matas la innovación. Esto en una empresa pequeña quizá no ocurra, pero en una gran empresa es que de verdad, como nos pongamos estrictos desde la parte de ciberseguridad, desde la parte legal y desde la parte de arquitectura, es que no mueves un pie. Con lo cual, bueno, pues yo creo que esa es la única fórmula que funciona un poco. ¿Del todo? No del todo. Pero bueno, yo creo que por ahí se va progresando. Y has mencionado algunos retos y te he dejado a ti, Pablo, lo último hablando de retos, porque vosotros tenéis uno que es significante, porque están hablando de datos muy personales de la gente que viene al hospital, y vosotros están trabajando con un volumen de datos muy grande. Así que, ¿cómo lo están tratando vosotros? ¿Cómo lo pueden desarrollar con tanto impacto, pero al mismo tiempo tener cuidado que estos datos no vayan en el internet o en el móvil, en una aplicación que alguien está utilizando de manera fraudulenta? Sí, claro. Bueno, pues con cuidado, como comentabas. Con mucho cuidado. No, pero efectivamente, al final el sector sanitario es un sector que tiene una alta sensibilidad por eso, ¿no? Porque estás tratando datos sensibles, datos de la salud de la gente y bueno, pues hay muchísima regulación y muchísimo, pues con motivo además, pues para proteger, ¿no? Proteger a los ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos un proceso muy estricto de identificación de los datos. Al final, para entrenar nuestros modelos, nosotros solo trabajamos con los datos de la imagen, no con ningún otro metadato, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues cada vez que almacenamos información, la almacenamos de manera identificada. Pero bueno, sí que es un problema en esta industria, sobre todo en cuanto al acceso a esta información, ¿no? Nosotros al final pues, utilizamos metodologías supervisadas de entrenamiento, o sea, necesitamos grandes cantidades de datos, de pacientes, imágenes, etcétera, y nos cuesta mucho acceder a esta información, ¿no? Entonces, bueno, pues al final con acuerdos estratégicos, acuerdos de cesión de datos, de estudios clínicos, etcétera, pues poco a poco vas construyendo esas relaciones para poder ir obteniendo esta información pues de manera compliant, ¿no? Que se dice. Entonces, porque no sé si puedes compartir o no, pero ya sabéis de cuántas personas ya tenéis datos para entrenar los modelos. No te sabría decir ahora mismo ese dato. Es pura pero curiosidad después de escucharte. No tengo claro si estamos hablando de 5.000 pacientes, 10.000 pacientes, más o menos tiene que estar por ahí la cifra. Vale, pues sí. El tema es que bueno, ahora tenemos distintos estudios clínicos en marcha y cada vez ya te van bailando más las cifras, pero sí tendrá que estar por ahí. Pues impresionante, y es un buen caso en también mostrar que se puede hacer algo con datos personales y con datos sensitivos, pero al mismo tiempo tener cuidado y tener ese impacto positivo en la sociedad. Por suerte hay mucha regulación al respecto, ¿no? Y, por ejemplo, yo creo que en Estados Unidos, que suelen ser los más estrictos, tienen regulación estricta para el tratamiento de datos de salud de los pacientes. Entonces, bueno, en ese sentido, pues te van también controlando un poco y tú vas teniendo unas guías, ¿no? de cuáles son las metodologías que uno tiene que seguir, ¿no? para minimizar el riesgo. Entonces, nosotros lo vamos siguiendo todo. Y la Unión Europea también tiene muchísimas reglas, así que nosotros también tampoco no podemos hacer lo que queremos. Hemos hablado un poco sobre el pasado, porque impacto es pasado, hemos hablado sobre retos, pero quiero hablar un poco sobre el futuro. Así que, Manuel, quiero preguntarte un poco sobre, y estoy diciendo futuro y haciendo la conexión con agentes, para ver, ok, ahora hemos tenido en CodeMotion este año la tema de IA, y yo creo, mi apuesto es que el año que viene
va a ser agentes, pero no todo el mundo estaba de acuerdo. Pero, ¿qué opinas tú sobre agentes y cómo lo ves en el próximo año, no en los próximos 10? Bueno, lo opino yo y lo opina gente como Gartner, ¿no? Si te ves los Magic Quadrants y las previsiones de Gartner para este año, lo primero que debes saber el departamento de informática de cualquier empresa es que los agentes es el tema del 2025. No, fuera de broma, creo que es así. Creo que es así porque la inteligencia artificial, lo hablábamos antes, ¿no? Ha alcanzado un nivel de madurez a nivel de los LLMs que es suficiente como para que, aparte de conversar con ellos y hacer algunas cosas chulas, como estamos haciendo ya, se utilicen de forma automatizada a través de agentes. Porque al final, ¿un agente qué es? Por ponerlo en claro, un agente al final no es más que una entidad que utiliza herramientas. Una de esas herramientas son los LLMs, ¿de acuerdo? Uno o varios LLMs. Otra de esas herramientas son APIs con bases de datos o con otros sistemas, que tiene instrucciones para guiar su comportamiento, para determinar qué es lo que va a hacer. Y por otro lado, también es capaz de comunicarse con otros agentes. De hecho, nosotros en Turing Dream hablamos de enjambres de agentes, porque una de las cosas que es muy interesante de los agentes es la colaboración entre ellos para conseguir objetivos comunes, ¿no? Entonces, eso es un agente y con esa definición de agente lo que nos permite es que de forma autónoma realicen tareas que son de interés para las personas o para las empresas. Y esa es la diferencia fundamental con los LLMs. Pasas de ser un poco pasivo a ver qué es lo que me dicen a que los agentes actúan para obtener un beneficio para la empresa o para el empleado. Claro, esa es la clave de que esto escale. ¿De acuerdo? Que eso realmente sea útil y que genere beneficio, ¿no? Y por eso creo que este es el año, porque ya tenemos un nivel suficiente de madurez como para que eso funcione bien. Y hablando sobre esto, sobre las tareas, la automatización, los agentes, mirando al futuro también, Laura, ¿qué opinas tú sobre la vida de los desarrolladores? ¿Qué es lo que van a hacer ellos cuando, pues, Gisela, mi compañera, estaba hablando sobre GitHub Copilot y con agentes ahora? ¿Qué es lo que van a hacer los desarrolladores? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Y es una opinión personal. Sí, es lo que iba a decir. Esto es una opinión personal completamente. A ver, yo creo que la inteligencia artificial va a impactar todo el ciclo de vida de desarrollo software, ¿vale? O sea, que un poco lo que os decía antes, pues ahora estamos muy centrados en todas las herramientas, Cursor, Windsurf, no sé qué tal, de código, que parece que van muy avanzadas y entonces pues pensamos que igual el impacto puede ser mayor ahí, pero sinceramente yo creo que la inteligencia artificial va a impactar a todo el ciclo de vida. Y está yendo tan deprisa, además, que es muy difícil saber dónde vamos a estar de aquí a un año, pero si proyectamos un poco, pues eso, proyectamos lo que hemos visto en los últimos 6 meses en el mundo de desarrollo de código, lo extendemos a, pues, desde captura de requisitos, diseño de arquitecturas, testing y operación, y cubrimos todo el ciclo de vida. Dices, pues es que esto dentro de poco puede haber efectivamente software y agentes que funcionen entre ellos y que un poco hayan impactado a todo lo que es el ciclo de vida. Entonces ahí yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es ver dónde aportamos ese valor, o sea, dónde nosotros como departamentos de IT podemos aportar ese valor. Pues es verdad que de momento hay una serie de cosas que, bueno, pues un poco con nosotros, con las pruebas que estamos haciendo, vemos pues que nos está resultando útil de cara a avanzar en este mundo todo lo que tenemos ya documentado, ¿vale? Documentado y estandarizado y definidas políticas, guidelines, etcétera. Es verdad que en algunos casos hemos tenido que modificar cómo estaba escrita toda esa información para que los agentes la entiendan bien, pero todo eso permite que estos agentes sepan cuál es el Ferrovial Way de desarrollar software y de generar productos. Entonces, al final, es cómo va a evolucionar la función. No me atrevo a decirlo porque esto está yendo a tal velocidad que nadie sabe qué vamos a tener de aquí a un año, pero lo que sí que parece es que tenemos que repensar dónde aportamos el valor. Y el valor como equipos de IT, yo creo que dejamos de aportarlo en esa parte más de conocimiento puramente técnico y puramente de, oye, yo sé cómo se programa en este lenguaje muy bien, yo sé cómo, sino más en ese punto de, oye, nosotros como, en nuestro caso como Ferrovial, ¿cuál es nuestro marco de trabajo? ¿Cómo queremos que sea nuestro entorno? ¿Cómo lo queremos gobernar? Y con profundidad técnica, o sea, no hablo de solo, pero que es más ese punto de decir, oye, tenemos que invertir en definir ese marco de trabajo para los agentes que en tratar de correr detrás de ellos para
digamos, supervisar lo que hacen, porque ahora claro que necesitamos supervisar lo que hacen. Bueno, por lo menos nosotros todavía no tenemos un caso de uso que no sea una POC, que le digas, hazme una mini aplicación que tenga una web y tal, que vayan ellos solos. Para el resto pues los tenemos que supervisar, pero esto ya es opinión súper personal. Yo creo que es cuestión de tiempo y que entonces bueno, pues ahí tenemos un gran reto. Y otro para mí de los grandes retos que tenemos empresas muy grandes como nosotros, por ejemplo, que tenemos un perfil de externalización de todo lo que tiene que ver con tareas IT muy alto, es bueno, pues redefinir en conjunto con nuestros proveedores cómo van a ser esos modelos de sourcing. O sea, ese es un melón muy grande que yo creo que no estamos abriendo todos y que para mí va a tener un impacto brutal en eso, en cuál ha sido nuestro modelo de producción y de delivery. Hablo de empresas como Ferrovial, por ejemplo, con nuestro perfil de externalización en los últimos 20 años. Entonces, ahí se produce otro cambio, yo creo que se va a producir otro cambio muy grande. Y hablando de una empresa más grande a una empresa más pequeña, que vosotros están trabajando con inteligencia artificial para desarrollar inteligencia artificial para el sector medical. Para vosotros, ¿cómo ven este futuro, el futuro próximo, el próximo año, los próximos 2 años, hablando de agentes o de cómo está desarrollando la IA cada día? Tenemos anuncios cada 3 horas. Así que para vosotros, ¿cómo se ve en su día a día? Pues yo creo que es complicado de predecir, como estabais comentando. De hecho, así como una anécdota, pensando sobre este tema de agentes, y que yo personalmente tampoco tengo tanta experiencia a nivel de usuario, porque ha salido hace relativamente poco, estaba pensando que, claro, el siguiente paso natural tiene que ser que haya redes de agentes comunicándose entre ellos y que para ello tiene que haber algún tipo de estándar de comunicación entre agentes, ¿no? Lo hay. Pues resulta que ya lo hay, exactamente. Que lo han comentado en la charla de antes y entonces al final es que avanza todo a una velocidad muy rápida y yo creo que es lo que yo creo que es el futuro ya es el presente casi, ¿no? Yo lo que opino es esto, que al final, más allá de lo que han dicho los compañeros, que las empresas se van a ver obligadas a tener este tipo de tecnologías como parte de su solución y como estrategia interna, porque si no, no van a poder competir. Entonces, realmente sí que creo que está para quedarse, ¿no?, en ese aspecto. Sí. Pues nos vamos a la última pregunta, así que va a ser dirigida a cada uno de vosotros, pero con una frase. No tenemos que pensar mucho porque es algo muy personal, como lo he dicho antes, pero pues ayer estaba mirando unos vídeos de niños sobre el futuro de IA y lo que les puedo decir es que cada uno de estos vídeos, le he dicho a Laura antes, a mí me asustó porque todos tenían un tema muy horror. Todo ha sido súper malo y he pensado, vale, eso es lo que los niños están pensando, al menos los 15 que he visto anoche, sobre el futuro y cómo ya va a cambiar el mundo. Así que la última pregunta para cada uno de vosotros, espero que no vamos a terminar de una forma negativa, pero es para vosotros el futuro y puede ser en sus empresas, puede ser en el ámbito donde vivís, en su vida, en su día a día. ¿Cómo pensáis o qué es lo que les emociona más sobre lo que va a venir con la IA? Así que voy a empezar contigo. Solo una frase que te emociona. Yo soy lo que se llama tecnooptimista, ¿no? Básicamente, lo que pasa es que tiene sus matices, y es que yo creo que en el medio-largo plazo la inteligencia artificial va a generar una abundancia y un conjunto de medios que no hemos tenido nunca en la sociedad y que va a hacer que prosperemos muchísimo. Pero sí que es verdad que hasta llegar a ese medio-largo plazo vamos a pasar por una época un poco convulsa. Un poco convulsa porque la realidad es que la inteligencia artificial va a sustituir puestos de trabajo. Y donde tenías en un hospital a lo mejor 10 radiólogos, pues a lo mejor vas a tener 2. Y donde tenías en una flota de transporte 100 conductores, pues a lo mejor vas a tener 2 controladores de conductores. Y eso va a producir problemas en la sociedad en el corto plazo, que se irán ajustando y que poco a poco los iremos asumiendo, ¿no? Pero bueno, esto ya pasó en la primera revolución industrial, cuando la gente se vino del campo a las fábricas y allí pasaban todo tipo de desmanes, ¿no?, en las fábricas al principio. Y luego pues se fue arreglando. Afortunadamente ahora todo va mucho más deprisa, con lo cual espero que ese periodo de transición complicado pase rápido y llegamos a esa época de abundancia que sin duda vendrá, porque la tecnología siempre la hemos creado para eso y la verdad es que funciona.
Pues sí, el nuevo Papa de Roma ha elegido su nombre por la revolución de IA ahora, entonces podemos mirar un poco sobre eso. A ti, Pablo, ¿qué es lo que te emociona? A mí lo que más me emociona yo creo que es el aumento de productividad exponencial que se está viviendo, que yo creo que va a acelerar muchísimo pues, la innovación y el desarrollo de la ciencia. Al final, esta tecnología es tan transversal que se está aplicando en cualquier campo del conocimiento, y si vamos a ver las tesis doctorales de, por ejemplo, colegas míos, ¿no? en otros ámbitos, es que realmente casi todos los laboratorios, casi toda la investigación que se está haciendo está transicionando a aplicar herramientas de inteligencia artificial, ¿no? en esos campos, ¿no? Entonces yo creo que eso es personalmente lo que más ilusión me da, ¿no? Yo creo que va a ser una época bonita en ese aspecto, ¿no? Sí que creo que tenemos desafíos, como por ejemplo cómo se va a gestionar el cambio del modelo económico que va a haber, y que no me es evidente cómo va a ser. También tengo curiosidad por ver cómo se va a gestionar la educación de los niños, de los adolescentes, ¿no? y ver cómo se van a integrar en la sociedad, ¿no? Y cómo se va a mantener ese lado pues, humano y de mantener una base de aprendizaje sin tener que depender, ¿no? de un agente externo, ¿no? Entonces, bueno, luego hay otra serie de desafíos, ¿no? De ética, de medioambiental, etcétera, ¿no? Pero bueno, así lo principal yo creo que es un poco esto. ¿Y para ti, Laura? Bueno, yo en mi caso, además de lo que han dicho ellos, también un tema que ha salido antes y que tendremos que ver cómo hacerlo, porque hemos intentado muchas veces y no lo acabamos de conseguir, que es esta parte de democratizar muchos de los servicios básicos en países del tercer mundo, ¿vale? O sea, a ver si de verdad esta vez, como sociedad humana, conseguimos de verdad democratizarlo, de verdad llevarlo a esos países en los que servicios súper básicos no están disponibles. Entonces, bueno, pues que aprovechemos esos incrementos de productividad, estas mejoras en la ciencia para de verdad pues hacer que todo el mundo avance lo más posible. Y aquí, pues como siempre, yo creo que el mayor desafío es esta adaptación de la sociedad, este cambio de mindset, no tener miedo y mirar hacia adelante y ver cómo podemos coger esto de forma constructiva o positiva, en lugar de, bueno, pues esto que tú decías de los niños es porque es lo que oyen en sus casas, lo que oyen a sus padres, que me voy a quedar sin trabajo, lo que oyen en la tele, ahí que viene la IA, entonces eso es un poco, esto que ven, que decían, que plasmaban los niños en los vídeos, es un poco lo que les estamos transmitiendo, y aquí yo creo que es un poco responsabilidad de todos intentar darle ese cambio y darle ese giro y pensar cómo podemos hacer para utilizarlo para cosas positivas, que hay millones de aplicaciones. Y los tres vosotros nos han dado cada uno al menos un ejemplo de un impacto positivo que puede tener en el mundo. Con eso, nosotros creo que hemos superado ya el tiempo, pero no sé si hay alguien aquí que nos puede ayudar con preguntas. Si hay preguntas para los tres. Perdón, dos preguntas que están en el chat, están muy relacionadas con el mercado laboral, que lo habéis contestado, y cómo afectará la parte de los recortes de gastos en el mercado laboral. Y voy con una de ellas un poco diferente, ¿vale? ¿A qué tipo de acuerdos o convenios se puede llegar y con qué organizaciones para llevar la IA a los países subdesarrollados, teniendo en cuenta que muchas licencias y sobre todo las pro son de pago? ¿Quién quiere contestar? Yo os puedo dar una idea. Es una pregunta complicada, pero creo que hay medios. Sabéis que la ONU tiene 1000 organizaciones, ¿no? Y todas y cada una de ellas, uno de sus cometidos es llevar determinadas cosas a los países del tercer mundo, ¿no? Por ejemplo, la educación. Bueno, pues a lo mejor lo que tiene que hacer esas organizaciones es, en vez de dedicar el dinero a determinadas cosas, que a lo mejor algunas de ellas no están muy bien, dedicarlas a lo mejor a proveer este tipo de servicios, ¿no? Los fabricantes de software estaríamos encantados de ser financiados, no lucrarnos, pero sí ser financiados para proveer este tipo de servicios. Y puedo añadir algo yo también de Microsoft, o mi opinión personal. Yo vengo de Rumanía. El año pasado hemos hecho en Rumanía una sesión con todas las grandes empresas, así que no solo Microsoft, también con Google, también con un par de empresas que estaban desarrollando pues cosas técnicas, tecnológicas para escuelas. Y hemos hecho una sesión para 1.300 profesores para decirle qué es lo que pueden usar ya de forma gratuita
gratuita. Cuáles son las herramientas que pueden usar en su día a día y aprender qué es lo que es esta IA generativa, cómo lo usan sus estudiantes, porque a veces no se dan cuenta cómo lo usan ellos, para ver cómo se pueden adaptar ellos mismos como profesores. Así que creo que ya hay unas iniciativas que se pueden hacer.